El tema que nos ocupa es un presupuesto grande, garantiza un Estado de Derecho. Esta mañana el doctor Argueta, decano de la Facultad de Derecho, comenzaba su exposición intentando definir, enmarcar lo que era un Estado de Derecho, sin que al final de alguna manera quedaran las cosas nítidamente definidas, precisamente por lo que él decía, por la cantidad de escuelas, movimientos, filosofías que apuntan al Estado de Derecho o que apuntan en determinadas direcciones en función de lo que contemplan como Estado de Derecho. El mejor resumen lo hicimos Eduardo y yo, y luego lo corroboramos con el decano, es que todo Estado de Derecho es un Estado de leyes, pero no todo Estado de leyes es un Estado de Derecho. Y esto es importante porque cuando ustedes participen en convenciones nacionales o internacionales, con el tema de la democracia ocurre igual. Se hablan de ciertos conceptos que todo el mundo cree que interpretamos igual, y cuando ponemos un freno y nos paramos a ver conceptualmente qué entendemos por democracia, por ley, por Estado de Derecho, por gobernabilidad o por cualquier otra cosa, nos damos cuenta que nuestro interlocutor tiene una percepción o una concepción absolutamente distinta, cuando no opuesta, a nosotros mismos. Es interesante hacer un alto en el uso y empleo de la lexicología, en este caso política. Creo que es un tema muy interesante. Entonces vamos a dar por sentado que Estado de Derecho es aquel Estado de legalidad, pero no todo Estado de legalidad es un Estado de Derecho, es un Estado conformado, entre otras cosas, por un marco legal de leyes, como decía el decano, generales y para todos. Partiendo de esa premisa, ¿qué es un presupuesto grande? Si el título de la plática, si ustedes quieren, es gasto de gobierno, un presupuesto grande, ¿qué es un presupuesto grande? Recordarán el cuento, sí, es un cuento, de Alicia en el País de las Maravillas, cuando llega a esa encrucijada de caminos y pregunta qué camino debo de seguir. Y la pregunta del interlocutor es ¿dónde quieres ir? Y ella dice a cualquier sitio. Pues entonces, si no tienes claro dónde quieres ir, cualquier camino es bueno. ¿Qué es un presupuesto grande? Bueno, depende de para qué. ¿Qué es un presupuesto pequeño? Bueno, depende de para qué. Entonces, conviene definir al menos para qué se organiza el Estado. Al menos. El Estado, tradicionalmente, históricamente, si ustedes quieren, se conforma a través de pactos sociales u otro tipo de pactos, expuesto por diferentes pensadores con un fin crucial: vivir seguros. El Estado no se organiza para otra cosa, en su esencia. No se organiza pues para desarrollo rural, no es eso. Esencialmente, el Estado solo se organiza para vivir seguros. Entonces, la primera y principal básica función del Estado es la seguridad y, por ende, la justicia. También esta mañana el decano hizo una reflexión del monopolio del uso de la fuerza en el Estado y por qué tenía que ser así, precisamente para evitar que la fuerza o el monopolio de la fuerza y la justicia fuese privada, para evitar que cualquiera pudiera lesionar los derechos, las libertades de los demás. Entonces, un presupuesto, podríamos decir, en el límite inferior, un presupuesto que garantice el necesario grado de seguridad y justicia, es un presupuesto, por lo menos, suficiente para el Estado. Y a partir de ahí, ciertas sociedades han entendido que el Estado puede estar para muchas otras cosas más y han insuflado presupuestos para muchas otras cosas más. Bueno, no es momento de juzgar si eso es así o no es así. Lo que sí es cierto es que hay un paréntesis o un parámetro básico que todo el mundo entiende, y es que la función seguridad y justicia es la base del Estado, y a partir de ahí
hay que pagar unos impuestos o dar un dinero o buscar unos recursos para que el Estado gestione ese aspecto, al menos ese que es básico de su función. Y hay otros. Está también el tema de comunicaciones y en algunos aspectos la propia subsidiariedad en determinados momentos. De alguna manera el Estado tiene que cumplir aquellas funciones que otros no pueden hacer de manera más eficiente. Se podría decir como corolario de qué Estado vamos o sobre qué Estado vamos a reflexionar para ver si esos gastos son muchos o son pocos o son eficientes o son eficaces. El Estado debe de hacer todo aquello que hace más eficiente él porque otros no lo pueden hacer más eficientemente e ineludiblemente los temas de seguridad y justicia. ¿Qué parámetros podemos observar o cómo podemos entrarle al problema de si los gastos de los Estados, particularmente en Centroamérica, porque evidentemente a algún sitio había que referirse y creo que la región donde vivimos es el mejor referente y lo que todos entendemos, qué análisis podemos hacer de los gastos de los Estados, de los gobiernos, si ustedes quieren, en relación con Centroamérica. Ahí ven ustedes un cuadro de gastos extraídos de las cifras que da el Banco Mundial en dólares PPP, es decir, en precios constantes, precios equiparables. Significa que están modificados en función de la inflación y otros parámetros. Entonces, ustedes ven en una de las columnas, la columna de la izquierda, donde pone Costa Rica en el año 96 empieza con un gasto de 1.919 millones de dólares y en el 2005 crece hasta 2.293. Hay un incremento de prácticamente 300 millones de dólares. PPP, es decir, precios constantes. Poder adquisitivo idéntico en el 96 que en el 2005. El Salvador, es decir, no son millones de dólares del momento, sino adaptados al referente año 2000. El Salvador empieza con una cifra de 1.251 millones y acá con 1.444, como ustedes ven, también hay un incremento de prácticamente 190. Guatemala empieza con 1.000, acá con 1.227. Honduras con 514, prácticamente se duplica hasta 959. Nicaragua 424 a 496 y Panamá 1.424, 1.812. ¿Cuál es la primera conclusión? Bueno, que ineludiblemente todos los años los gobiernos gastan más. Esta es la conclusión fácil, si ustedes quieren, de este gráfico. Cada año los gobiernos centroamericanos gastan más. ¿Y cuánto más gastan? Ahí ven las mismas cifras, pero de forma porcentual. Es decir, cuánto cada año ha crecido porcentualmente el gasto de gobierno respecto del año anterior. En el año 98, les leo la primera fila, 6,87% crece Costa Rica, 5,53% crece El Salvador, del 98 versus el 96, 16,47% crece Guatemala, 14,31% Honduras, y así sucesivamente ustedes pueden dar una pincelada visual y ver que en algunos años incluso ha habido un decrecimiento o un ajuste pequeño, en otro ha habido un incremento significativo, y la conclusión es que en ese periodo de tiempo hay un incremento acumulado del 18-26 en Costa Rica, del 14 en El Salvador, del 23 en Guatemala, del 60 en Honduras, etc. Y hay un incremento medio del crecimiento presupuestario anual del gobierno entre prácticamente de un 2%, quitando Honduras, que tiene un crecimiento más desmesurado. Entonces, la primera conclusión es que nuestros gobiernos, los gobiernos centroamericanos, todos los años gastan más. Esto no es que la lógica de que gasten más, claro, cada año gastan más porque sube la vida. No, aquí ya está todo esto contemplado. Es un gasto mayor y ya está ajustado el precio, el gasto PPP ya hace esos ajustes. Luego es un gasto cuantitativo, o sea, se gasta más en cantidad y también se gasta más respecto a lo que se gastaba en dólares de paridad de poder adquisitivo del año 2000. Esta es la primera conclusión, gastamos más. ¿Por qué les pongo esto? Porque hay un discurso
social, político, si ustedes quieren ciudadano, mediático, en el que se insta a los gobiernos a que hay que gastar más, que Guatemala es el país que menos gasta y que se gasta poco. Ese discurso ustedes lo habrán oído millones de veces. Tenemos que gastar más, somos el país que menos pagamos, tenemos una carga impositiva baja, nuestro impuesto al valor agregado es poco, necesitamos pagar más impuestos y necesitamos gastar más. Tanto es así que los presupuestos de este año, que ustedes saben que se aprueban en noviembre, ahora ya tienen un incremento de créditos extraordinarios por valor de 500 millones de dólares. Es decir, no solo se aprobó el presupuesto en noviembre, sino que en febrero ya ha habido 500 millones de dólares más de préstamo. Ni lo que se aprobó hace 2 meses sirve para ahora. Hay un incremento del gasto. Y el discurso del incremento del gasto es un discurso, bueno, que normalmente políticamente se utiliza y ciudadanamente yo no sé si se entiende muy bien. Pero hay una cosa que se habla poco, de la calidad del gasto. Se habla mucho de la cantidad, se habla menos de la calidad. Si ustedes ven, la mayor parte de las declaraciones de organismos oficiales internacionales van por la necesidad de incrementar la presión fiscal. Pero se hace poco énfasis en comparación a ese discurso con el discurso de la necesidad de gastar mejor. Hay que gastar lo que haya que gastar, pero hay que gastarlo bien. Lo que no podemos es hablar de gastar más si no sabemos si lo que se gasta bien. Entonces, ¿cómo gastamos todos estos millones de dólares de ese periodo de tiempo? ¿Cómo lo hemos gastado en Centroamérica? ¿Qué percepción tiene el ciudadano de ese gasto? Dicho de otra manera, ¿cuál ha sido la calidad del gasto? Entonces yo me voy a permitir presentarles ahora unas gráficas que de alguna manera evidencian la calidad del gasto. Yo, ciudadano, pagué al gobierno o al Estado X miles, millones de dólares para que el Estado satisfaciera mis exigencias. ¿Cómo yo, ciudadano, valoro esa inversión? Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes transparencias. Esto es una gráfica extra que nos dice que lo que hemos hecho en Centroamérica de incrementar progresivamente los gastos anuales no es propio solamente de la región. Ahí ven Colombia, bueno, ven los países caribeños. Entonces ven sombreado Centroamérica, que ya se les expliqué, y también ven Colombia, que pasa en el 96 de 1.400 a 1.900, y ven Venezuela, el último, que pasa de 9.000 a 19.000. Es el país caribeño que más ha incrementado sus gastos en los últimos años. Bueno, es una comparación extensible a los países de los que se dispone datos. En algunos ven una línea de puntos porque no siempre la fuente tenía los datos en cuestión. Entonces, ¿cuál es la calidad del gasto? ¿Cuál es la percepción ciudadana de que lo que está gastando le satisface las expectativas de lo que invirtió? Podemos verlo en muchas o en algunos índices. Yo me he permitido hacerle el resumen del índice de gobernanza del Banco Mundial o también índice de gobernabilidad. Este índice, basado en 6 aspectos que veremos más adelante, lo que determina es la percepción del ciudadano de la calidad del gasto público. En resumen, en la columna de la izquierda es el año 96, luego va 98, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005. En las horizontales está Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Le voy a leer país, percepción del año 96 y percepción 10 años después. Costa Rica en el año 96 era percibido 0.69. 10 años después es percibido 0.60. El Salvador era percibido en el año 96 menos 0.3. 10 años después, menos 0.14. Guatemala era percibido en el año 76 menos 0.71.
10 años después, menos 0,71. Honduras, menos 0,72 en el 96. 10 años después, menos 0,58. Nicaragua, menos 0,47 en el 96. 10 años después, menos 0,43. Y Panamá, 0,04 en el 96, 0,08 en el 2005. En 10 años, la percepción ciudadana no ha cambiado en nada de la calidad de sus gobiernos. Eso es lo que hay que poner en el otro plato de la balanza. Han pasado 10 años y vemos a nuestros gobiernos exactamente igual de ineficaces y de ineficientes que hace 10 años. Sin embargo, nuestros gobiernos han gastado más, como vimos en el primero. En los dos platos de la balanza tenemos en uno un incremento más o menos sustancial del gasto público, depende de los países. Y en el otro plato de la balanza, unos datos que nos dicen que lo hacen igual de mal que hace 10 años. Y digo igual de mal porque de los 6 países, 4 tienen puntuación negativa. Y los que la tienen positiva es 0,6 y 0,04. Prácticamente están en la línea positiva, pero bueno, en el medio, en el cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que a pesar del incremento presupuestario, no ha existido una mejor calidad de ofertas del gobierno, del gestor público, porque las personas a las que se les hace estas encuestas no lo han percibido así. Si ustedes miran otro tipo de índices, como el desarrollo humano, el de libertad económica, el de Freedom House o el que sea, van a ver que efectivamente en la región prácticamente seguimos igual que hace 10 años. No hemos evolucionado. Entonces no es un problema de cantidad, se podría decir. Es un problema fundamentalmente de calidad. No hay una calidad de gasto que satisfaga al ciudadano que percibe este tipo de gobierno, no solo aquí, en toda Centroamérica. País por país, ven ustedes lo que les decía en la gráfica anterior, prácticamente ven una línea recta, que empieza en el mismo valor que termina, con alguna subida. Las subidas que yo les pongo en flechas coinciden con los cambios de administración política. Es decir, cuando termina un periodo presidencial y comienza otro periodo presidencial, en muchos países la ciudadanía apuesta por un optimismo. Y vemos cómo, después de esos periodos presidenciales, suele haber una ligera subida de percepción de que el primer año de gobierno, por fin, va a ser mejor que los 4 anteriores. Sin embargo, es percepción de primer año, es una alegría momentánea. A partir de ahí vuelve nuevamente la desilusión y al final, ahí ven Costa Rica, tres periodos de gobierno. Al final, el valor, el cuadrito azul del final, tiene el mismo valor del cuadrito azul del principio. 10 años pasaron en blanco, pero para El Salvador también. Empezaron donde terminaron. Y también se ven esa especie de optimismo de nueva administración pública. Y en Guatemala, con un índice menos moderado, al alza más moderado después de la firma de los acuerdos de paz en el año 96. Hay un optimismo que evidentemente se va yendo al traste fundamentalmente en el gobierno Portillo y que luego continúa con los mismos valores de hace 10 años. Al final estamos igual que hace 10 años. En valor absoluto estamos igual. En valor relativo estamos peor porque han pasado 10 años, pero en valor absoluto estamos igual. Y en Honduras no podía ser menos. Ven el optimismo del cambio de administración o de algunos sucesos específicos que hayan podido surgir en ciertos países, pero luego es un electroencefalograma plano que termina en el mismo valor con el que empezó. Nicaragua es una recta pura, ahí la ven, casi no tiene inflexión, aunque se nota esa subida de administración, de nueva administración pública, y finalmente Panamá, prácticamente otra línea, con la misma subida en el caso del cambio de la administración Moscoso a Pérez Valladares y no de la administración actual de Martín Torrijos a la administración Moscoso. No importa, lo vemos igual.
Creo que esto refuerza, estas gráficas lo que refuerzan es la tesis que yo les dije al principio. Hay en una balanza hay dos platillos. En el primero es ese incremento sustancial del gasto de gobierno, en el segundo es la calidad que me corresponde. Si pago más, debería de haber tenido mejor calidad. Y sin embargo, he pagado más y la calidad es igual. Luego eso produce un desfase en perjuicio de la cantidad del gasto. La conclusión es que hay que focalizarse a la calidad del gasto. ¿Y por qué no visualizamos la calidad del gasto? Bueno, producto de sociedades calladas, culturas poco exigentes, formas de ser cultural que cuando se expresan las ideas de manera directa pareciera que se está faltando al respeto y entonces no termina uno de exponer contundentemente y de exigir contundentemente y directamente al mandatario que explique en qué y por qué gasta eso, y otra serie de cuestiones que hacen que la comunicación, o mejor dicho, la exigencia, lo que se ha venido a llamar la accountability del ciudadano hacia el Estado, pues quede difusa. No hay una exigencia frontal a nuestros gobernantes de que realmente transparenten lo que hacen y exigirle y poner en evidencia cuando la calidad del gasto no responde a lo que yo, que soy el que paga, debe de exigir. Entonces tenemos una especie de percepción mental de cambio de orden de prioridades. El que manda en el país no es el gobernante, el que manda en el país es el que paga, y esos somos nosotros. Los 6 parámetros, porque ahora van a ver otro detalle más, los 6 parámetros en los que el Banco Mundial determina estas cifras de gobernanza o gobernabilidad: rendición de cuentas, estabilidad política y ausencia de violencia, efectividad del gobierno, calidad regulatoria, rule of law, Estado de Derecho y control de la corrupción. Si ustedes ven país por país cómo ha evolucionado esas 6 variables, porque lo que hasta ahora les he presentado es la media total de esas variables, la media total. Vamos a ver ahora esas 6 variables una por una y por país. Ustedes ven Costa Rica en rojo, la peor variable de los 6 años, efectividad del gobierno. Ese gobierno costarricense que tan efectivo nos parece, sus ciudadanos lo valoran, es la calidad que menos valoran, la efectividad. Y en años posteriores, rule of law, el Estado de Derecho y el control de la corrupción. Ven, por ejemplo, que hay cifras más altas en rendición de cuentas y en estabilidad política. Son las 2 primeras columnas. Vamos a El Salvador, lo rojo, es decir, los valores menores, los valores críticos, apuntan al control de la corrupción y al Estado de Derecho. También a la efectividad del gobierno, pero menos. Si nos vamos a Guatemala, el control de la corrupción y el Estado de Derecho, las 2 de la derecha, son las peores. También la estabilidad política. Si nos vamos a Honduras, el control de la corrupción y el Estado de Derecho vuelven a ser las variables críticas, las 2 de la derecha. Si nos vamos a Nicaragua, igual. Y si nos vamos a Panamá, igual. Si hiciéramos la media de toda la región centroamericana, nos aparecen esos números. Quiere decir esto que desde el año 96 al 2006, los gobiernos no se han preocupado en Centroamérica de 2 cosas, que son control de la corrupción y Estado de Derecho. ¿Y entonces en qué se gastaron el dinero? Si era la misión principal del Estado. Y no tuvieron la capacidad de generar un Estado de Derecho, porque por eso los ciudadanos detectaron que no era lo bueno, y está en rojo, ni tuvieron la capacidad de controlar la corrupción, que es, si se pudiera decir, la mina, la bomba o el proyectil que incide de manera directa en el propio Estado de Derecho. La misión del Estado, controlar la corrupción, o si ustedes quieren, proveer de seguridad y justicia al ciudadano, ha sido lo que ha estado
tradicionalmente olvidado en la región. Otras cosas sí han funcionado, por eso en otras cosas no está en rojo. La calidad regulatoria nadie se queja. La Boss and Accountability nadie se queja. Vamos a decir que nadie se queja más que otra cosa. No es que estén bien, pero están mejor que lo otro. Y la estabilidad política nadie se queja, o nadie se queja tanto como en los otros rubros. La conclusión final: hemos gastado mucho o más, no hemos conseguido un mejor Estado y además hemos fallado en hacer el Estado de Derecho y el control de la corrupción, que es la misión principal del Estado. Y alguien puede decir, ¿y otra? Bueno, pero esa es la principal y esa es la que no hemos hecho. Por esto surgen partidos políticos de mano dura. No le den vuelta, porque la ciudadanía lleva 10 años visualizando que nadie les arregla los problemas de corrupción y los problemas de Estado de Derecho. Y todos los partidos y la campaña electoral, ustedes la han visto como yo, basaban su primera prioridad en la seguridad. ¿Algún problema? La primera era la seguridad, porque eso es lo que sistemáticamente han fallado los estados, a pesar de haber tenido inversión para ello. Tampoco es nada nuevo respecto al Caribe, es decir, esto que estamos evidenciando en Centroamérica puede extrapolarse con algunas diferencias a otras sociedades americanas. En fin, a la derecha, en color marrón, lo importante es que las inversiones vienen. Esas son inversiones extranjeras directas en 2005. Las inversiones vienen a los países que han observado una regularidad y una previsibilidad durante los años. Los países que más invierten, 17.000 millones en México, durante el año 2005 era el 6, en el año entre el 96 y el 2005 era el puesto 5. Es un país previsible, es un país donde el marco legal no cambia, es un país donde las normas rigen. La siguiente también lo podemos ver en Dominicana, también lo podemos ver en El Salvador, también lo podemos ver en Panamá, también no lo vemos en Haití, no lo vemos en Cuba, no hay dato, no lo vemos en Colombia tampoco, porque hay unos saltos producto de actuaciones gubernamentales no uniformes. Entonces, no solo se gasta más, y además se tiene peor percepción, y además no se cumple la función, sino que por ende el desarrollo se ve afectado, porque las inversiones no vienen. Y es un círculo vicioso del que no conseguimos, desgraciadamente, despegar. Por último, yo les quería ofrecer este ejercicio intelectual. Esto es toda América, México, Centroamérica y Sur, donde en el eje vertical es el índice de gobernabilidad, ajustado para que no haya resultados negativos, pero bueno, les da igual. El índice de gobernabilidad, la percepción de los ciudadanos de la eficiencia de su gobierno. Y en el índice horizontal es lo que cada trabajador, no cada ciudadano, no, cada trabajador paga al año de impuestos para sustentar su gobierno. ¿De acuerdo? Lo que cada trabajador paga al año de impuestos para sustentar a su gobierno. Entonces, si ustedes unen lo que paga un ciudadano de Chile con la percepción de los chilenos, le da un punto. Si ustedes unen lo que gasta un ciudadano colombiano respecto a su índice, le da un punto, que es Colombia. Y así sucesivamente todo. Entonces, como ven, hay países que están en la misma vertical. Vayamos a la derecha. Chile está en la misma vertical que Argentina. ¿Lo ven aquí? Cada ciudadano chileno paga lo mismo que cada ciudadano argentino a su gobierno. Cada trabajador. Cada trabajador chileno de su bolsillo paga al año la misma cantidad que cada trabajador chileno. Sin embargo, el gobierno chileno a su ciudadano le da un nivel de satisfacción de 3,25. El gobierno argentino a su ciudadano le da un nivel de satisfacción de 1,75. Es la misma inversión
con un nivel de reversión distinto. Y el nivel de reversión se llama calidad de gasto. Y es ahí donde hay que poner el dedo, no en la cantidad, en la calidad. Para cantidad ya Surinam gasta mucho y da poco. Quiere decirse que esto es la búsqueda de un equilibrio entre la necesaria cantidad para el modelo de Estado que quiero con la eficiencia y la eficacia del gasto necesario. Y es ahí donde hay que evaluar. Se puede hacer por este procedimiento comparativo o por cualquier otro. Pero yo les quería dejar a modo de muestra para que ustedes, si están interesados, puedan profundizar mucho más en el estudio. Bien, como me quedan 5 minutos, porque quiero recuperar el tiempo perdido y no dejar al doctor Ayao colgado y a ustedes menos, solo les voy a leer algunas conclusiones que ustedes tienen en la ponencia y que pueden leer más despacio en otro momento. La ausencia de partidos políticos sólidos, coherentes, organizados, representativos y con liderazgo son el primer cinturón de quiebra de esta sociedad defectuosa. Es necesario promover una campaña en orden a fomentar una clase política digna, respetuosa y sobre todo responsablemente trabajadora donde les toque. Se requiere incidir especialmente en el tema educativo como principal y hasta único elemento capaz de conformar una nueva clase de ciudadanos, cualquiera que sea el espacio que ocupen. El diálogo multisectorial se visualiza necesario para alcanzar acuerdos de largo plazo y poder generar una estrategia de nación e incluso regional. La descentralización, que no desconcentración, se visualiza como un elemento básico para el diseño y ejecución de políticas públicas eficaces. La cercanía al ciudadano y sus problemas son elementos importantes en cualquier nación, especialmente en aquellas que son lingüística, étnica, cultural, educativa y de desarrollo distinta o tienen diversidad. El Estado de Derecho debe ser el horizonte a construir, no Estado de legalidad, Estado de Derecho. No se puede proyectar un país a lo externo si antes no se ha constituido a lo interno. La velocidad de proyección de lo primero está unido a lo segundo. Hay que promover una discusión sobre el modelo de Estado y su efectividad. El futuro pasa por reestructurar el Estado, rediseñar las instituciones que debe conservar y eliminar aquellas otras que han supuesto más una rémora que un beneficio. Existe un importante costo producto de la mala gobernanza. Hay que optimizar parámetros que no solo inciden en lo político-social, sino también en lo económico-comercial. Y por último, es necesario conformar una democracia efectiva, posiblemente a través de la aceptación de postulados hayekianos de la demarquía como sistema de gobierno limitado, y no el de la democracia tradicional, donde el poder bruto de las mayorías o incluso de las minorías. Anotamos en esta misma línea de reflexión el comentario de Rouget: la democracia puede definirse como gobierno de leyes, a diferencia del concepto de un gobierno de hombres. Muchas gracias. La verdad es que me pareció muy acertado lo que usted dijo respecto a la importancia que hay sobre la calidad, sobre la cantidad. Sin embargo, yo considero, y no sé si usted está de acuerdo con lo que voy a decir, que esta cultura que tenemos, esta cultura guatemalteca de dejarlo todo a manos de los gobernantes, nosotros no nos metemos porque consideramos que somos una clase aparte, ¿verdad?, de los políticos. No considera que también está basado en, históricamente, que Guatemala tiene una cultura de temor hacia al que dirán, temor hacia el gobernante, en cuestión de decir, bueno, yo solo no voy a poder. O sea, uno mira ese monstruo burocrático que es el Estado y simplemente no sabe por dónde comenzar, no sabe por qué medios ir, ¿verdad? Entonces, eso también recae en el meollo del asunto, que en cada conferencia muchos compañeros han dicho, ¿verdad? ¿Qué medios legales tengo yo para poder yo accionar o para poder ser yo el principal auditor contra, no sé, actitudes arbitrarias del Estado? Entonces, no sé si es más este comentario que quería decir, ¿verdad? Y no sé si está usted de acuerdo en cuestión de que es una cultura de temor la que tenemos en Guatemala y tenemos que salir de ese círculo vicioso. O sea, entonces, yo considero también de que el principal medio es que haya de verdad una educación legal de los medios que tiene cada ciudadano para poder ya
salir de ese círculo vicioso y ya dejar de cruzar los brazos cada vez que vemos esas atrocidades en los periódicos y las mentiras que salen, que también, ¿verdad? Que, ay, vamos a aumentar el gasto público, pero ¿para qué? Si lo que vamos es que vamos en picada y entonces tenemos que salir de esto. Yo creo que usted lo ha dicho muy bien. El tema es parte cultural, es parte histórico, es cierto, un conflicto de años, de procesos dictatoriales conforman ciudadanos evidentemente más callados, más sumisos, menos atrevidos, en fin, como usted quiera ver, sin sentido peyorativo. Pero en mi percepción, este proceso electoral ha tenido una cosa que no se le ha dado la dimensión que yo en lo personal le doy, y es que este proceso electoral para mí ha sido distinto a los anteriores en una cosa: la juventud. La juventud, no solo la participación juvenil, ha sido el proceso más participativo desde el referéndum o sea, desde el 83, creo recordar, del 85, sino que la juventud se ha manifestado. Ha habido asociaciones juveniles que por primera vez han, de alguna manera, exteriorizado esto que usted dice que tradicionalmente no se ha querido. La frase de no te metas en política, evidentemente la frase de no te metas en política es de sus papás o es de sus abuelos, pero ya no es suya. Ese es el salto cualitativo que el país o la región, o si ustedes quieren el hemisferio, está dando. La participación política abierta, descarada incluso, y frontal. Creo que todavía, aunque hemos dado el salto juvenil en que ustedes agarren las riendas de esta participación, en mi opinión todavía falta el descaro en hacer las preguntas. Hay que cuestionar con descaro, por una razón, porque el dinero es suyo. El dinero es suyo. Cuando el alcalde X, como a mí me pasó una vez cuando fui a sacar mi cédula, cuando el alcalde X me da una tarjeta que dice, el alcalde, no voy a dar el nombre, ¿verdad?, Antoñito Pérez, no habrá ninguna así, ¿verdad?, de Quetzaltenango, pongamos un ejemplo, le desea feliz Navidad. Entonces mi mente dice, no solo me quita 100 pesos, sino que además se hace su tarjeta de felicitación y tiene la desfachatez de dármela en la cara. Es como si yo pagara mi propia tarjeta de felicitación al triple de precio que me costaría. Y no tenemos el descaro de cuestionarle ese tipo de cosas, decir, oiga, ¿y usted por qué almuerza en el Congreso si yo, trabajador, me lo pago de mi bolsillo? Usted es un tipo cara dura, oiga. Y hay que decirlo con ese descaro que solo la juventud puede hacer. Entonces estamos en un primer paso de toma de la rienda por la juventud, y creo que en algún momento va a llegar esa especie de... Ustedes lo comentan, pero ¿cuántos programas no vemos europeos y norteamericanos que justo lo que nos gusta es el descaro con el que hacen las preguntas? Pues hagámoslas, hombre. Bueno, es un salto el comportamiento humano que con el tiempo, ¿verdad?, se ve dando. Pero comparto todo su criterio, sí, señor. Gracias. Gracias. Mi pregunta es, bueno, viendo las gráficas que usted nos muestra, de la satisfacción de los, digamos, de los clientes, que serían en ese caso los habitantes de los países con respecto al gobierno, yo pienso también que, aunque la satisfacción sea alta, el costo de oportunidad de asignarle los recursos al gobierno para que los administre es más alto. Considero que la organización privada pues puede proveer de los servicios que provee el gobierno de una mejor manera. Pero bueno, habiendo dicho esto, también considero que sí hay funciones del gobierno, como usted también ya la priorizó, que era la seguridad. Entonces, tal vez mi pregunta es, por lo que usted ha visto de cómo se estructuran los gobiernos para satisfacer esta necesidad, ¿como qué porcentaje del PIB podríamos decir que es como un óptimo o algo que muestra un índice de mayor satisfacción para cubrir las necesidades del gobierno? Pues mire, las gráficas estas que yo les he estudiado o que les acabo de poner, también las he hecho con Europa. No hay un porcentaje, no me atrevo a darle ningún porcentaje del PIB por una razón, porque todos los gobiernos enfocan estos problemas de manera distinta. Los gobiernos, por ejemplo, europeos han acostumbrado a sus ciudadanos a sacarles del bolsillo una gran cantidad de dinero y proveerles de salud y de educación. Entonces, si adoptamos ese modelo, que en mi opinión pasa o sobrepasa el modelo de gestión eficaz que podríamos tener en otro marco teórico,
pues ahí están gastando un 18, un 20%. Obviamente se lo sacan al ciudadano del bolsillo. Lo que pasa es que esa trampa entre lo que te dan y lo que no sabes que te quitan, no sé si me explico, porque nadie te lo da y luego te lo quita, sino que directamente ya no te lo dan, pues de alguna manera conforma a ciertas sociedades que terminan por no discutir estos temas, sin pensar, y ahí está la clave, que cada vez que el gobierno actual, de allí o de aquí, adquiere un crédito de 500 millones de dólares, sus hijos los van a pagar, no los tengan duda, a precio del dólar de sus hijos. Lo que pasa es que estamos saliendo, o salimos, ponemos un parche a la coyuntura y creamos un problema de estructura. Pero el problema de estructura nos habremos muerto todo y nuestros hijos se van a estar acordando de nosotros por no haberle puesto coto a este, igual que nosotros nos estamos acordando ahora de los 30 años de guerra de dictadura, ¿o acaso no? Nos estamos acordando de esos que no lo supieron hacer y por eso estamos así, que a lo mejor fueron nuestros abuelos, bisabuelos o lo que fuera. Entonces yo no me atrevería a dar un porcentaje porque depende del modelo. Lo que yo sí diría como una reflexión no muy concreta, es cierto, pero sí válida, es que hay que priorizar, uno, los gastos de seguridad para el Estado, uno, y dos, evaluar que esos gastos sean eficaces. Y a partir de ahí se puede entrar en una discusión de modelo de Estado, yo no digo que no. Se puede entrar a hablar de subsidiariedad en ciertas áreas, yo no digo que no. Y se puede entrar a hablar de otros postulados, yo no digo que no. No digo que los comparta, digo que no me salgo o que admito que ese tipo de diálogo se pueda producir. Lo que no se puede es, sin tener un modelo de Estado, que no tenemos, empezar a gastar un dinero en cuestiones que se denominan desarrollo, sociales, etcétera, y 10 años después darnos cuenta que no hemos atendido la corrupción, que no hemos atendido la seguridad y que por ende tampoco tenemos desarrollo, tampoco tenemos salud y tampoco tenemos educación. Luego, entonces, ¿en qué hemos gastado el dinero? No es una contestación clara, pero no me atrevo a hacerle una de cifras. Disculpe. Bueno, pues hablamos de cualidad y no de hablamos de calidad y no de cantidad en cuanto al presupuesto, ¿verdad? Igual nosotros como ciudadanos, que pues como usted dijo, ¿verdad? Que el que manda en un país es el que paga, pues siempre las personas van a querer recibir algo, a pagar menos impuestos y recibir una mejor calidad de vida. Y yo le pregunto, si hablamos de calidad y no de cantidad que la gente siempre pide una mejor calidad de vida, a menos impuestos, es importante que hagamos una jerarquización de las cosas que la gente quiere, porque no vamos a poder complacerlas en todo lo que quieren. Entonces, ¿cómo haríamos efectivo ese presupuesto? ¿De qué manera podemos decir que el presupuesto pues ha sido valorado o es cualitativo? Mire, yo creo que hay un problema de falta de entendimiento de lo que es el gobierno, el Estado y la democracia. En mi opinión, mucha gente que desgraciadamente no tiene recursos educativos, es decir, que es analfabeta o sencillamente no accede a comprender ciertas cuestiones que son más complejas y que afortunadamente los que estamos aquí las podemos debatir, piensa que el Estado le tiene que dar todo. El Estado es una ficción jurídica. ¿Qué es el Estado? ¿De dónde saca el dinero el Estado? ¿Quién decide lo que se hace en el Estado? ¿Y cómo se hace? ¿Y cuándo se hace? ¿Y por qué se hace? Al final es una persona, que es el gobierno, es el funcionario, es el político de turno, o es el oportunista, o es el mafioso que está detrás del político. Y podemos construir toda una línea perversa de seres humanos que deciden lo que usted y yo tenemos que hacer. Le voy a poner 3 ejemplos. 1, ¿quién decide clasificar las películas en B+, B++ y B3+? Para que yo pueda o no pueda verlas. ¿Con qué criterio? ¿Por qué? ¿Sobre qué principios educativos decide que yo lo haga o no lo haga? ¿Quién decide darle a los autobuses 29 millones de quetzales para el transporte urbano de personas de la tercera edad? Si dividen 29 millones de quetzales, que están incluidos en el presupuesto 2008, solo
para transporte urbano de personas de la tercera edad. Si ustedes dividen 29 millones entre 365, les salen que cada día se pueden subir a los transportes urbanos 13.500 viejitos. Apenas se suben 5 o 6, porque en la primera curva los sacan. Entonces estamos invirtiendo, no estamos entendiendo el presupuesto, no nos estamos preocupando de exigir. Y por si fuera poco, lamentablemente no le explicamos al ciudadano que la democracia es un sistema electoral con unas condiciones donde usted elige a sus dirigentes, pero hay que levantarse a las 4 de la mañana para trabajar y hay que estar hasta las 12 de la noche. Y el que más trabaja, mejor le va. Y el que más estudia, es más exitoso. Y el que enfrenta los problemas, suele triunfar. Pero el que se sienta a pedir que tiene derecho a sanidad gratuita, pues no sé quién espera que se la pague. Para que alguien tenga derecho a sanidad gratuita, tiene que haber otro que tiene la obligación de pagar la sanidad y que tiene que trabajar. Entonces hay que romper ese discurso malévolo, malintencionado, maquiavélico y oportunista de que la democracia y el Estado lo da todo. Lo que no significa que si en ciertos momentos hay que dar para sacar a alguien de un agujero o hay que subsidiar ciertas cuestiones porque realmente hay gente que no va a salir, se hace, no hay ningún problema. Pero lo que no podemos es estar continuamente esperando que otro trabaje para nosotros. Y eso es el gran mal del sistema democrático que tenemos. Y ningún político lo explica porque evidentemente nadie lo elegiría. Si yo vengo aquí a decir, todos ustedes van a trabajar de sol a sol y se acabaron los donativos, obviamente me vota mi abuela. Me votan con B, pero a la calle, no con V. Entonces hay que entender realmente cuál es el papel del Estado, cuál es el papel del gobierno, cuál es el papel de la democracia y lo interesante, cuál es el papel individual. Si el individuo, el ciudadano, no entiende esto, no aporta y no hace las cosas con la lógica que yo les estoy planteando, bueno, u otra que ustedes quieran discutir, evidentemente siempre habrá gente que se cruce de brazos diciendo ¿dónde está mi derecho a la salud, mi derecho a la vivienda, mi derecho a la sanidad? Bueno, y la obligación de otro de que trabaje, ¿a quién le clavamos ese muerto? Porque alguien tiene que agarrar la mochila de piedras para producir lo que él consume. Y eso es una ley que nadie la quiere transparentar y explicar con la dureza que es. Entonces creo que en esa línea que nos deberíamos de mover en un plano ideológico, o de ideas, perdón, mejor, en un plano de ideas con una mayor claridad de lo que realmente es el papel del Estado, el papel del gobierno, el papel de la democracia y el papel del ciudadano. Mi pregunta va enfocada un poco allá el rol de un político, porque sabemos que todos los políticos que van a hacer obra, que van a emprender algún proyecto, también es válido que puedan no presumir, pero sí dar a conocer que hicieron obra o que ejecutaron X o Y proyecto. En ese sentido, ¿qué tan legítimo y hasta dónde es pues ético o permitido que un político o que un funcionario también gaste de nuestra plata para decirnos qué hizo y en dónde lo hizo y cómo lo hizo? En pocas palabras, que se gaste millones en publicidad. O sea, también hasta dónde eso es válido y debiera ser normado también. Bueno, yo creo que debería ser prohibido. Ni siquiera normado, prohibido gastar en publicidad. Cada anuncio de la portada de un diario, cada página completa de la portada de un diario, no voy a decir de qué diario, vale 27.000 que sale, entre 27 y 30.000 con impuestos, cada página. Cada vez que ustedes ven un anuncio ahí vale 30.000. Con 30.000 que sales, que es ese anuncio, que el político normalmente le dice lo que no ha hecho, aunque lo diga que lo ha hecho, pero bueno, aunque lo hubiera hecho, con 30.000 que sales, usted tiene para pagar un empleado un año en muchos sitios. Un empleado un año, fíjese lo que le estoy diciendo. Solo un día, un año. Con 30.000 que sales tiene usted para una beca de estudios año en cualquier universidad prestigiosa del país. ¿Qué le voy a decir yo que no se puede hacer con 30.000 que sales al año? Entonces, este tipo de cuestiones yo sencillamente las prohibiría, porque es lo que yo le decía antes. Yo le doy al político. Ocurre con la policía. Yo elijo al diputado y le pago. Yo elijo al policía y le pago. El policía le da escolta al diputado y yo me tengo que pagar la seguridad privada. O sea, eso es un círculo anormal. Es un círculo vicioso a todas luces.
Yo le pago al político para que trabaje lo que yo quiero y él se gasta el dinero, se hace publicidad a mi costa y luego me regala una gorra que vale 100 pesos, pero me ha sacado del bolsillo 100.000. O sea, esto que explicándolo con cifra resulta tan evidente, en la práctica lamentablemente no se exige y no se hace, ¿cómo diríamos?, una accountability, un reclamo de gestión directa. Yo no quiero que usted publicite su imagen. Usted, yo lo contraté, es como si usted contrata a un albañil, imagínese, para su casa que le haga una pérgola. Y cuando le hagan hacer la pérgola, dice el albañil, deme 30.000 pesos que voy a poner un anuncio en el periódico para decirle a la gente lo bien que le he hecho su pérgola. Es igual, es que es igual. No entiendo por qué la relación contractual privada la entendemos tan clara y la relación contractual pública nos cuesta tanto. Pero yo estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Solamente que le matizo, no había que normarlo, había que prohibirlo. Cero publicidad con mis impuestos, cero. Gástelos en cosas útiles, que para eso se los doy. Muchas gracias, me quedo con usted.